De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amó al mundo y dio a su Hijo. Entonces, lo que leímos en el canto, en la cruz tú me supliste, es de veras lo más hermoso que podemos nosotros tener. Pero es solamente válido, solamente es efectivo al que lo recibe, al que lo acepta. Porque si no, ya porque Jesús ya murió en la cruz, ya derramó su sangre, ya resucitó, ya con eso hay. Bueno, si eso hubiera sido ya, es suficiente en un sentido, en el sentido de que no necesitas más para ser salvo, pero si no lo recibes, es como si no hubiera muerto, es como si no hubiera derramado su sangre o resucitado. La prueba está en cómo está el mundo ahora. ¿Qué clase de mundo es este mundo en el que vivimos? ¿Verdad? Ha mejorado desde hace casi 2000 años en que el Señor dio su vida por nosotros en la cruz. El mundo, wow, ya es casi como el paraíso. Se ha acabado el pecado, se ha acabado la maldad, se ha terminado la violencia. Ya no hay injusticias, ya no hay mentiras, ya no hay perversión. Ya no hay adulterio, ya no hay infidelidad, ya no hay suicidios, ya no hay nada de eso, ya se acabó. ¿Verdad que no? Tristemente. Ahora la pregunta es ¿por qué? Si Yeshua ya murió en la cruz hace casi 2000 años, ¿por qué? ¿Por qué sigue igual el mundo? Es más, no sigue igual, sigue peor y está empeorando cada vez. ¿Verdad? ¿Por qué? Si ya murió. Si ya derramó su sangre. Porque la gente no lo ha recibido. Porque se requiere eso. Se requiere recibirlo. Se requiere tomar una decisión personal de aceptar lo que Él hizo por nosotros y tomarlo para nuestra propia vida, para nuestro propio corazón. Y en ese mismo canto, otra frase que para la mayoría es nueva, es tu talit. Primero dice, la Torah obedeciste, ¿verdad? ¿Qué significa Torah? Bueno, el significado estricto de la palabra Torah es instrucción. Pero normalmente, cuando se utiliza el término Torah, ¿a qué se refiere? A la ley. Se refiere a la ley, se refiere al Pentateuco, se refiere a los mandamientos que el Señor le dio a su pueblo Israel. Y en esos mandamientos estaban muchos mandamientos que ya no tenemos que obedecer nosotros, porque son los mandamientos que tenían que ver con los sacrificios de los animales, con el cordero, con la vaca, con el chivito, cuando se tenían que presentar y matarlos como parte de los rituales que eran necesarios para la remisión de los pecados de las personas. Y Yeshua, Jesús, obedeció toda la Torah. Porque dice la palabra, lo dice Pablo en Gálatas, que aquella persona que desobedece la ley en un solo punto, ¿qué pasa con esa persona? Se hace culpable de todos los puntos. Si tú desobedeciste un solo punto, es como si ya los hubieras desobedecido todos. Y alguien podrá decir, no se vale, no es justo que se me castigue porque desobedecí uno, pero no porque desobedecí todos. Pero es lo que Pablo enseña, ¿verdad? Sin embargo, Yeshua, hermanos, obedeció la Torah en todos sus puntos, absolutamente, el Señor Jesús. Ahora, les voy a pedir que vayan conmigo, por favor, en sus Biblias, si podemos poner porfis la ilustración que ya habíamos mostrado aquí en otra ocasión. Bueno, ok, vamos a
Mateo 9, es el 9. Ok. Y está a partir del versículo 18. En Mateo capítulo 9. Dice la palabra del Señor: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo, si no se ve en la pantalla y alguien puede compartir su Biblia, Dani, con la señora Socorro, con los muchachos, para que también ellos puedan estar leyendo, ¿verdad? Lo que estamos viendo en la palabra del Señor. Se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús, Yeshua, y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo. Bueno, ¿saben qué? Vamos a leer otro relato en otro evangelio de este mismo evento. Vamos a Lucas 8, por favor. Lucas capítulo 8. Del 40. O del 40 en adelante. 8:40. Cuando volvió Yeshua, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Yeshua, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Es que era importante este detalle, la multitud le oprimía. ¿Ok? Era tanta la gente y todos querían estar con él o seguirlo, pero era un amontonamiento y lo estaban oprimiendo. Ok, versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Yeshua dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? O sea, ¿cómo se te ocurre, Señor? Están aquí todos amontonados y tú preguntas quién te tocó. Ok, pero Yeshua dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ella no le pidió como muchos otros, Señor, sáname, Señor, tócame, Señor, que reciba la vista, Señor, estoy paralítico, no puedo caminar. Ella nada más lo tocó y él sin haber estado planeando eso, simplemente siente que el poder sale de él. Entonces, 47, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado. O sea, tuvo que decir, tengo flujo de sangre. ¿A qué mujer le gusta decir eso cuando le pasa eso? ¿Verdad que no?
Ni siquiera cuando es el ciclo menstrual, menos cuando tienen la enfermedad de que no se detiene el flujo. Porque hay una enfermedad, sí sabían, ¿verdad, mujeres? A lo mejor, yo no sé quién aquí la ha padecido, pero pasa algo, se inflama la matriz o no sé qué, que no deja. Hay ahora operaciones, hay soluciones médicas, pero en aquel tiempo no existían. Entonces, ella ya llevaba 12 años con el flujo de sangre. Ok. Bueno, aquí hay varias cosas importantes. Estamos viendo una situación que en la Torá, en el Pentateuco, en la ley que Dios le dio a Moisés, Dios da indicaciones sobre eso. Ok, y toda mujer, cuando estaba menstruando, se consideraba inmunda. Nada que tenga que ver con su corazón. No. Puede ser una mujer muy obediente al Señor, muy entregada, pero físicamente se consideraba inmunda. Esa mujer, cuando estaba menstruando, no podía ir a ninguna reunión. ¿Cuántas de ustedes han ido a reuniones? ¿Mande? Así. La mujer no podía tocar a nadie, no podía estar cerca de nadie. Eso está en la ley de Moisés. Cuando ya se terminaba el periodo, tenían que pasar, no recuerdo si 7 días, pero pasado un cierto número de días, después de que terminó el periodo, la mujer tenía que ir ante el sacerdote y purificarse. Se lavaba con agua o no sé qué, era un ritual. Y después de que la mujer quedaba purificada, después de esos 7 días, después de la menstruación, ya podía ir a la quinceañera, al baby shower, a la despedida, a lo que fuera, a la iglesia, a donde fuera. Pero antes no podía, tenía que mantenerse y ni siquiera el esposo podía tocarla. Ni siquiera el esposo. Así estaba en la ley, así está en la ley, hermanos. Yeshua vino y nos hizo libres, no de la obediencia a la Torá, sino de la necesidad de todos esos rituales de purificación y todo. Imagínense, hermanos, llegan a las hermanas a la iglesia, o rato que nos despidamos, no está, ¿verdad? O sea, si tuviéramos que aplicar eso hoy, así tendríamos que hacerle. Es más, ni siquiera podría venir a la congregación. Ni siquiera podría venir. Entonces, esta mujer sabía que así como estaba en su situación, 12 años arreglando con flujo de sangre ininterrumpido, no podía ver a nadie. Ahora, escuchó de alguna manera, alguien le platicó, alguna amiga, alguien de que, oye, ¿a qué no sabes? Anda un tal Yeshua. Porque quiero además aclarar esto también para nuestros visitantes. Lo conocemos como Jesús. Y su nombre, Jesús, en español es correcto porque es una traducción. Así como José Manuel, él se llama José. ¿De quién es usted, mamá? ¿De José Manuel? Él se llama José, pero si viviera en Estados Unidos, ¿cómo se llamaría? Joe, ¿verdad? O Joseph, ¿verdad que sí? Pero vive aquí. Entonces, si una persona allá en Estados Unidos lo conoce, hey Joe, how are you Joe, ¿verdad? Pues es José. O Alexander, por ahí anda Alexander también, ¿verdad? Pero entonces José dice, no, pues está bien que me digan Joe, porque así ellos conocen mi nombre en inglés, pero mi nombre real es José, ¿verdad? Así es como está en el acta de nacimiento. Ok, Jesús o Jesus es la traducción del nombre de nuestro Salvador al español o al inglés, pero su nombre no estaba ni en español, ni en inglés, ni en italiano, porque él era judío. Él era hebreo y además también era un rabino y era de la tribu de Judá y es de la tribu de Judá, porque dice la palabra en Apocalipsis que a él se le denomina el león de la tribu de Judá. Por eso estos chicos son parte del grupo que se llama Guerreros Invencibles de León de Judá.
¿verdad? Entonces, ¿quién es el león de Judá? Cristo es el león de Judá. Yahshua es el león de Judá. Entonces su nombre en español es Jesús, pero su nombre original en su lengua materna, en la lengua que sus papás lo criaron y le enseñaron a hablar, no fue en español ni en inglés, fue en hebreo. Y en el idioma hebreo su nombre es Yahshua. ¿Ok? Pero está bien si decimos el nombre Jesús o Cristo. No tiene nada de malo eso, solo que si lo conocemos, lo estamos conociendo con su nombre original. Ahora, esta mujer tiene el flujo de sangre y alguien le platica, oye, anda un hombre allí, tremendo nombre, no tienes idea, anda haciendo milagros y resucita muertos, y se corre el rumor, le platican a esta mujer de que es el Mesías. Es el Mesías de Israel. Los fariseos no creen eso. Muchos de los judíos están en contra de él, pero algunos dicen que es el Mesías. Ahora, ¿qué quiere decir Mesías? Bueno, en el Antiguo Testamento, a través de la ley y de los profetas, Dios le prometió al pueblo de Israel que les enviaría a un Salvador. ¿Ok? Les enviaría a un libertador, a alguien que vendría a restaurar el reino de Israel, y alguien que vendría a traer paz y a liberarlos de la esclavitud. Y ellos estaban esperando a ese Mesías, aunque también la palabra en la ley y en los profetas nos habla de un Mesías sufriente primero. Antes del Mesías conquistador que va a venir, tenía que venir el Mesías sufriente. El que vino a llevar nuestros pecados, a sanarnos con sus heridas, a ser molido por nuestras rebeliones. Ese es el Mesías que tenía que venir primero, pero ellos no lo entendieron, y es el mismo. Yahshua es el Mesías sufriente y Yahshua es el Mesías conquistador, que viene por segunda vez pronto. Pero entonces esta mujer escucha eso y dice, ah, caray, ¿será el Mesías? Pero ¿saben una cosa? Ella, y aquí regresamos a Mateo capítulo 8, porque los evangelios se complementan, hermanos. Si un evangelio tiene unos detalles que otro evangelio no tiene, y ahora quiero que vayamos al capítulo 8 de Mateo otra vez, porque ahí hay un detalle que Lucas no tiene. Perdón, Mateo 9. Mateo 9. Esta mujer conocía las profecías. La mujer que tenía flujo de sangre conocía las profecías. Y hay una profecía que vamos a ver ahorita, pero primero vamos a ver cómo dijo ella. Vamos a ver cómo dijo. Primero en Lucas, ¿qué capítulo vimos de Lucas? 8. Así, Lucas 8 del 40 en adelante. Vimos que la multitud lo apretujaba, ¿verdad? O sea, me imagino como a veces los mítines donde va ahí el candidato y todos ahí alrededor. Bueno, algo más grande era la situación cuando Yahshua iba a ir a sanar, a resucitar a la hija de Jairo. Entonces la multitud lo apretaba, hermanos. Y dice aquí en el versículo 21 de Mateo 9, en el versículos 20 y 21, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, de su talit. Ahorita vamos a ver de dónde viene el talit, está en la Biblia, pero veamos lo que dice el versículo 21. Fíjense lo que dice, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Ahora, la palabra salva o la palabra salvación en la Biblia incluye sanidad. Incluye sanidad. Entonces podemos interpretarlo como que ella dijo, si solamente toco el borde de su manto, seré, ¿qué cosa? Sana. Seré sana. Ahora, lo que normalmente nos imaginamos, hermanos, cuando leemos este pasaje es lo siguiente. La mujer
quiere alcanzar al Señor, pero no quiere ir y ponérsele enfrente para decirle: Yeshua, ten misericordia de mí. Si eres el Mesías, sáname de mi flujo de sangre. ¿Por qué no podía ella hacer eso? Declarar: sáname de mi flujo, pararse enfrente. Señor, tengo una petición. Desde hace 12 años estoy enferma de flujo de sangre. Necesito que me sanes. ¿Por qué no podía hacer eso ella? Porque sabía que estar donde estaba la gente significaba estar en desobediencia a la Torah. Y la iban a castigar. Yo no sé cómo. O la iban a sacar de ahí. Imagínense, hermanos. O sea, ellos estaban todavía en esa situación en la que tenían que obedecer todos los aspectos de la Torah. Imagínense que esta mujer pasa y me empuja con permiso, con permiso, con permiso, y a los demás con permiso, con permiso. Y luego de pronto se para: Señor, tengo flujo de sangre. ¿Qué? ¿Ya me tocó? O sea, ya me hizo inmundo a mí. Y imagínense, a 40 personas o a 80 personas se le iban a echar encima, ¿verdad? Entonces, por eso el temor que ella tenía no le permitía acercarse al Señor y declaradamente decirle: Señor, tengo flujo de sangre, sáname, ¿verdad? Pero entonces ella piensa y dice: si únicamente puedo tocar el borde de su manto. Ahora, este es el manto, bueno, y este es el borde. Pues, ¿qué es el borde? La orilla del manto, ¿verdad? Lo que nos imaginamos normalmente es que ella dijo: híjole, es que está tanta gente alrededor de él y todos le aprietan, que ya de perdiz, así, de perdiz, con que toque el borde, con eso me conformo. Y esa es la idea que tenemos. Pero no es así, hermanos. La mujer realmente tenía como objetivo, como meta, el borde del manto, el borde. Y les voy a decir por qué. Números 15:38, por favor. Donde en la Torá el Señor le da instrucciones a Moisés para que él se las dé al pueblo. Y vamos a ver qué dice el versículo 38 de Números 15. Dice: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Ahora, la palabra que está traducida aquí, vestidos, en hebreo es la palabra beged. Beged. No está difícil, ¿verdad? Beged. ¿Ok? Es la palabra beged. La palabra beged, hermanos, significa vestido, pero también puede traducirse manto. La misma palabra puede traducirse manto. Entonces entendemos que el Señor está diciendo: dile a los hijos de Israel que se hagan franjas. Ahora, uno podría pensar que esta es una franja, ¿o no? ¿O no? Bueno, pero la palabra en hebreo para franjas, hermanos, es tzitzit. Si ustedes buscan el Strong's en ese versículo, vamos a darnos cuenta de eso. La palabra que está en hebreo, porque sí sabemos que la Biblia no se escribió en español, ¿verdad? Originalmente. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en griego. Luego fue traducida al español y a todos los demás idiomas. Entonces, la palabra que está en hebreo, hermanos, en este versículo, es la palabra, ¿qué dije? Para franjas, tzitzit. ¿Y qué significa la palabra tzitzit? Realmente, ¿cómo se debe de traducir la palabra tzitzit? Se debe de traducir flecos o borlas. Ustedes, mujeres que les gusta mucho lo de confeccionar y que accesorios de telas y esas cosas, ¿sí saben lo que es una borla? Sí, ¿qué es una borla?
Esta. Ah, ok, esas son borlas. Ok. Y también quiere decir flecos. ¿Por qué? Porque si hacía la bolita esa, pero luego le colgaban unas tiritas, que son estos. Ok. Este que está aquí, hermanos, son tzitzit. Son los flecos. Entonces el Señor dijo, dile al pueblo de Israel que a sus mantos les pongan flecos. ¿Y qué más dice? Se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja o en cada tzitzit de los bordes un cordón de azul. Yo no entiendo por qué este no lo tiene, pero este sí lo tiene. Tiene los hilos blancos y luego uno nada más de azul. Esa es la instrucción, hermanos, de la palabra. Es lo que la palabra le dijo al pueblo de Israel que hiciera. Ahora, una cosa curiosa, algo que quiero comentarles aquí fuera de tema, un paréntesis. El hebreo es un idioma hermoso porque es el idioma que Dios utilizó para revelar su palabra. Pero además tiene una característica, hermanos. Las palabras en hebreo están compuestas por lo que se llama raíces. Por ejemplo, la palabra beged, que es ropa, tiene 3 letras, 3 consonantes, la B, la G y la D. B, G y D. No cuentan las vocales. La raíz de la palabra beged es B, G y D, o sea, Bet, Gimel y Dalet. Bueno, cuando nosotros encontramos otra palabra que tiene la misma raíz, B, G y D, podemos saber que hay una relación entre las dos palabras, entre vestido y, por ejemplo, hay otra palabra que en hebreo es bagad. Una es beged y otra es bagad. Las dos palabras tienen las mismas 3 letras. Ahora, ¿qué significa bagad? Significa traición, transgresión, pecado, perversión. Eso significa. Cuando Adán y Eva pecaron, traicionaron a Dios, transgredieron su mandamiento, cometieron bagad. Y el Señor, para cubrir su bagad, les dio beged. Para cubrir su pecado, les dio vestido. Entonces la palabra vestido en hebreo, beged, tiene la misma raíz que transgresión y que traición. Por lo tanto, el beged es para que nunca se te olvide que cometiste bagad. Porque originalmente Adán y Eva no utilizaban vestido, no utilizaban beged. Ok, bueno, en este mismo versículo 38, hermanos, de Números 15, leemos lo siguiente. La palabra bordes. Diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Ok, de regreso en Mateo capítulo 9, ¿qué fue lo que la mujer tocó? El borde del manto del Señor. Ok, ¿ustedes creen que ella conocía este versículo? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero también conocía todo el Antiguo Testamento. Ahora vamos a Malaquías 4, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías 4. Antes de Mateo está Malaquías. Y el capítulo 4 es el último capítulo de Malaquías. Ok, Malaquías capítulo 4 y en el versículo 2, hermanos, no sé si en las Biblias de ustedes también, pero en la mía está en rojo. En algunas Biblias está en rojo porque cuando está en rojo, ¿qué quiere decir? Que es una profecía que se cumple en el Señor Jesús. Dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. ¿Quién es ese sol de justicia? Es Yeshua, es Jesús, ¿verdad? Es Cristo. Y en sus alas, traerá sanidad.
salvación, es lo mismo. La palabra salvación, tanto en el hebreo como en el griego, también significa sanidad. ¿Ustedes creen que la mujer conocía este versículo? Yo creo que sí. El asunto es que aquí hay un detallito interesante e importante. Cuando leímos en Números 15:38, que pongan franjas en sus bordes, tzitzits en sus bordes, flecos en sus bordes. La palabra, si podemos regresar a la ilustración, porfis. La palabra bordes de Números 15:38, ¿qué es en hebreo? Canafei. Canafei es en hebreo. Pero luego en Malaquías 4:2, la palabra alas, en el hebreo, es la misma palabra. Canafei, la misma palabra. Por lo tanto, si traducimos Malaquías 4:2 como está en Números 15:38, ¿cómo leeríamos Malaquías 4:2? Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus bordes traerá sanidad. La mujer sabía eso. La mujer conocía esa profecía y dijo, si este es el Mesías, trae un manto. Y si verdaderamente Él es el que las escrituras nos han estado anunciando, se tiene que cumplir esta escritura. Y si en sus bordes trae sanidad, yo voy a ir y aunque solamente toque el borde, con eso basta para que yo sea sana. No fue una fe de que yo creo, yo tengo fe nada más por tener fe. Fue una fe en la palabra, hermanos. Fue una fe en la promesa. Fue una fe en la profecía, si es el Mesías. Si no sano, ¿qué significa? ¿Me faltó fe? No, no es el Mesías. Si no se cumple, se tiene que cumplir. Entonces por eso ella, hermanos, se esfuerza, cree y toca el borde porque era lo que quería tocar, no porque apenas alcanzó a tocar el borde y quedó sana. Ahora, vemos otro caso similar en Mateo también, pero en el capítulo 14, versículo 36, por favor, 34 al 36. Dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. O sea, cuando atraviesan el mar de Galilea, que había habido tormenta y todo lo demás. ¿Ok? Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, le conocieron porque ya lo habían visto, porque habían escuchado hablar de él o lo que sea. Enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Y le rogaban que les dejase tocar solamente, a ver, ¿cómo está aquí? ¿Qué dice? El borde de su manto. O sea que no fue casualidad ni accidente que la mujer con el flujo de sangre solamente quería tocar el borde del manto del Señor, ¿verdad? Ella sabía que era eso, igual que estos hombres. No era la única ellos también conocían la profecía. Quiere decir que Yeshua, como judío que era en la tierra, se vestía como judío, hacía lo que hacen los judíos y traía su manto, su talit, como todos los judíos. Y como estaba profetizado que el Mesías traería sanidad en los bordes de su manto, la gente dijo, yo quiero esa sanidad. Entonces trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Solamente no significa aunque sea, hermanos. Como cuando la mujer de flujo por la multitud dijo, si solamente toco, nosotros lo interpretamos como que ya de pérdida, aunque sea. No, significa eso es lo único que necesito. Eso es lo único que necesito, no necesito más que tocar el borde de su manto. ¿Y qué dice aquí? Y todos los que lo tocaron, ¿qué dice? Quedaron sanos. ¿Qué los sanó? ¿El borde del manto? No, lo sanó el poder, lo sanó la unción.
pero estaba profetizado, hermanos. Ahora, regresando a Números 15, ¿qué significa el manto con su tzitzit? ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el significado de esto? O de esto. Miren, dice, versículo 39, y os servirá de franja o de fleco de tzitzit, para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra. Todos los mandamientos de Yahweh para ponerlos por obra. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo? ¿Para qué les va a servir a ustedes traer esos flecos colgando ahí de ridículos ahí, todos raros? ¿Para qué? Para que se acuerden de toda mi ley, de todos mis mandamientos. ¿Y para qué sirve que se acuerden de todos mis mandamientos y los pongan por obra? Porque si no, su propio corazón, su propia carnota, su propio egoísmo, su propia lascivia, su propia perversión los va a desviar y se van a prostituir. Entonces, el símbolo que Yahweh reveló entre otros, pero uno de los símbolos que Yahweh reveló, hermanos, que distinguirían al Mesías, sería que traería puesto su talit y que en los bordes de su talit él traería sanidad. Ahora, ¿qué representa el talit, hermanos? Como lo acabamos de leer, ¿qué representa el talit? ¿Perdón? ¿Unción? Sí, pero no solamente eso. O sea, él es el ungido porque es el Mesías, pero ¿qué representa el talit? ¿Perdón? Bueno, fluyó poder, ¿verdad? Pero ¿qué dice en Números 15 que representa el talit? Mandamientos. La ley de Yahweh. Y si tú te lo pones, ¿qué es lo que estás entendiendo y qué es lo que estás pensando todos los días? ¿Qué estás pensando? Que hay que obedecer esos mandamientos. ¿Y qué fue lo que hizo Yahshua? Obedeció. ¿Cuántos? Todos. Por eso el canto también dice, la Torah obedeciste. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con mi sanidad? ¿Por qué decimos, la Torah obedeciste? Tu talit me trajo sanidad. Bueno, porque está escrito, a la mujer del flujo de sangre le trajo sanidad. Y a los que estaban enfermos en Genezaret, a todos los enfermos les trajo sanidad. No el manto. El manto no es el poderoso. Es el poder que fluyó del Mesías en cumplimiento de la escritura de que en los bordes de su manto traería sanidad. Pero vamos a ver esto, por favor. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2, después de Efesios, antes de Colosenses. El manto, el talit, hermanos, significa los mandamientos. ¿Qué significa ponerse el manto? Lo que significa el manto es mandamientos. ¿Qué significa ponerse el manto? Mi compromiso con la obediencia a los mandamientos. Ahora, yo entiendo, y gloria a Dios por eso, que no soy perfecto, jamás lo seré. Yo fallo, yo peco, yo desobedezco. El único que obedeció perfectamente todos los mandamientos fue Yahshua, es el único. Nadie más los obedeció perfectamente. Pero el hecho de que yo no sea perfecto me hace apreciar y agradecer su gracia que me salvó. Por eso Él fue perfecto, para con su sacrificio limpiarme de mis pecados. Pero aún así tengo una palabra que obedecer. Tengo una Torah que obedecer.
Tengo unos mandamientos que poner en práctica en mi vida porque Él lo merece, no porque así me voy a salvar. Como lo dije al principio de la reunión, hermanos, Pablo dijo a los Gálatas, si tú desobedeces en un punto o del mensaje, ya desobedeciste en todos. Entonces, ¿quién se puede salvar por medio de su propia obediencia? Nadie. Nadie se puede salvar por medio de su propia obediencia. ¿Ok? Pero el Señor nos da estos símbolos, pero más que los símbolos, nos da su Espíritu Santo, nos da su Ruach HaKodesh, para continuamente mantenernos conscientes de su presencia, de su santidad. Porque Él es digno de obediencia, hermanos. Ok. Entonces vamos a leer capítulo 2 de Filipenses, en los versículos 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en el Mesías Yeshua, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. ¿De qué se despojó, hermanos? De su naturaleza divina, para hacerse hombre. O sea, Él no vino a enfrentar al diablo y sus tentaciones como Dios, como hombre. Se puso en nuestro pellejo. Se rebajó, hermanos, a nuestra condición humana. Se despojó, incluyendo de entre las diferentes cosas, de su poder también, Arturo. Él no anduvo sobre el mar porque era Dios. Anduvo sobre el mar porque estaba lleno del poder de Dios. Pero Dios lo llenó con su poder. Dios lo llenó con su Espíritu Santo. Cuando salió del agua del bautismo, ¿qué ocurrió? En forma de paloma vino el Espíritu Santo, se posó sobre él y lo ungió. Lo llenó con su poder y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ok, pero se despojó a sí mismo. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló, haciéndose obediente. ¿Haciéndose qué, hermanos? Obediente. Esto está muy profundo, porque ningún otro ser humano pudo obedecer como Él, hermanos. Pero Él lo hizo como humano. Fue su amor al Padre. Fue su deseo de honrarlo y glorificarlo. Él no se hizo obediente como Dios. Porque ¿cómo puede un Dios obedecer a otro? Se hizo obediente como hombre. Siendo Dios, se despojó de su naturaleza divina y vino a hacerse hombre. ¿Ok? Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, a ver, cuando dice por lo cual, significa debido a eso. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo exaltó, ¿verdad? Lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua el Mesías es el Señor, para gloria de Dios Padre. A ver, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, ¿por qué lo exaltó Dios hasta lo sumo? Lo que acaba de decir anteriormente. Porque se humilló y se hizo obediente. Como se hizo obediente, como se humilló y se hizo obediente hasta el grado de morir en la cruz por nosotros, hermanos, Dios lo exaltó. Miren, a lo que voy es a lo siguiente. La obediencia de Yeshua fue lo que le dio el derecho, le dio el poder y le dio la capacidad de salvarnos y de sanarnos y de rescatarnos y de perdonarnos y de transformarnos y de redimirnos y de hacernos nuevas criaturas.
En otras palabras, si no hubiera obedecido en todo, si Yeshua hubiera cometido un solo pecadito, hasta ahí se acabó cualquier esperanza de salvación para la humanidad. Si Él hubiera cometido un solo pecado, ¿qué dice Hebreos, hermanos? Vamos a ver Hebreos capítulo 4, por favor. Vamos a ver Hebreos 4. En los versículos 15 al 16, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, el sumo sacerdote que tenemos, ¿qué cosa? Lo contrario es verdad. Si dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, entonces lo contrario es verdad. Quiere decir, sí tenemos un sumo sacerdote que sí se puede compadecer de nuestras debilidades. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote, hermanos? Yeshua. Jesús es nuestro sumo sacerdote, Jesucristo. ¿Ok? Entonces, dice, el sumo sacerdote que tenemos, ¿qué cosa? Sí puede compadecerse de nuestras debilidades. Ahora vamos a ver por qué. Dice, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él fue tentado en todo. Fue tentado para pecar. En todo. Fue tentado para odiar a alguien, para querer matar a alguien. Fue tentado para pecar sexualmente. Fue tentado para mentir. Fue tentado para robar. Fue tentado, pero no hizo ninguna de esas cosas. Nunca pecó. Fue tentado para desobedecer la Torá, pero jamás la desobedeció. Pero fue tentado. Fue tentado. Es lo que dice aquí. Porque tenía que vivir, hermanos, lo que nosotros vivimos. Y como vivió lo que nosotros vivimos, es capaz ¿de qué? Aquí lo dice, compadecerse. Es capaz de compadecerse. Dice, yo ya sé lo que es ser humano. Yahweh, en toda su sabiduría, el Padre, hermanos. Bueno, yo creo que todo el conocimiento del Hijo y de Él es uno solo, pero el Padre, pues sí, ¿verdad? Él se hizo carne, porque Dios fue manifestado en carne, pero hay una naturaleza humana que solamente esa naturaleza humana puede saber lo que se siente ser humanos, porque fue esa naturaleza humana, no el Padre, fue esa naturaleza humana, no el Padre, hermanos, el que estaba llevando nuestros pecados en la cruz. Porque fue esa naturaleza humana la que dijo, Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Entonces hay algo que el Padre jamás sintió, pero que el Hijo sí sintió, que fue haber sido abandonado por su Padre. Y tenía que abandonarlo. No es que el Padre quisiera abandonarlo, tenía que abandonarlo porque no podía tener comunión con Él en el momento en que Yeshua estaba cargando el pecado de todos nosotros. Pero pudo cargarlo, hermanos, pudo cargarlo porque obedeció. Si no hubiera obedecido, si hubiera desobedecido, entonces ¿qué hubiera pasado? Hubiera él pecado. Y un pecador no puede salvar a otro pecador. Entonces, hermanos, ¿por qué la Biblia da esa profecía de que traería él su talit en Malaquías 4:2 y que en los bordes de su talit traería salvación y sanidad? Porque ese talit representa el hecho maravilloso de que él obedecería todo. Y que como obedeció todo, fue capaz de llevar nuestros pecados y salvarnos, porque Él fue perfecto.
¿Qué dice 2 Corintios capítulo 5, 21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Yeshua no conoció pecado. Pero el Padre quiso cargar sobre Él el pecado de todos nosotros. Y es por eso que puede salvarnos. Y es por eso, hermanos, que es el único que puede salvarnos. Ni Mahoma, ni Gandhi, ni ningún otro personaje nos puede salvar, ni santos ni nada, porque solamente Él murió en la cruz. Solamente Él obedeció toda la Torá, solamente Él. Y solamente su talit es el que representa una obediencia total. Hermanos, nadie vaya a pensar lo que no es mi intención. Este talit no tiene ningún poder, ni sana a nadie. Este talit no, ni yo. Lo hace el Señor. Y esto es un símbolo nada más. Es un símbolo que me encanta y me gozo. Lo veo como un mandamiento para el pueblo de Israel, este símbolo. Y ahora yo soy parte del pueblo de Israel porque Él me adoptó por medio del Mesías. Pero yo lo uso porque me gozo con lo que representa. Y me recuerda que soy responsable de honrarlo y obedecer sus mandamientos. Pero he fallado, hermanos. Se los confieso, he fallado. Y les garantizo una cosa, se las garantizo. Voy a seguir fallando. Pero no es por mi justicia, es por la de Él. Y aunque yo sé que voy a seguir fallando, pero la intención de mi corazón es honrarlo. Y es obedecerlo. Y es agradarlo. Porque Él lo merece, no porque Él ya hizo todo lo necesario para mi salvación. Él ya hizo todo lo necesario para mi sanidad. Él ya lo hizo todo. Ya está pagado, cubierto, ya. Deuda saldada totalmente, hermanos. Por el Señor Yeshua. Pero yo lo quiero honrar, lo quiero agradar, lo quiero glorificar. Pues en lo que sea, no digo posible en mis fuerzas, no. Porque es en su gracia, es en su poder. Es en su unción, hermanos. Pero también hay algo que nosotros ponemos y es disposición y es decisión. Porque yo puedo tener toda la gracia del Señor en mi vida, toda la unción del Señor en mi vida, toda la misericordia del Señor en mi vida, pero si yo no pongo disposición, si yo no pongo intención, deseo, anhelo de honrarlo y de glorificarlo, ¿qué tanto va a poder hacer el Señor en mi vida? ¿Por qué creen ustedes que la palabra en 1 Corintios 3 dice Pablo que unos se presentarán ante el Señor, sus obras serán como oro, plata, piedras preciosas y otros como madera, heno y hojarasca? ¿Por qué sería? Porque la gracia estaba disponible para unos, pero para otros no. Porque el poder o la unción o la sabiduría o la dirección estaban disponibles para unos, pero para otros no. O la revelación estaba disponible para unos, pero para otros no. ¿O por qué sería, hermanos? ¿Por qué va a haber diferencia? Es la misma gracia. Es el mismo favor. Es el mismo poder. Es el mismo amor del Padre, hermanos. Es la misma palabra. Es la misma revelación. Es la disposición lo que es diferente entre uno y otro. Y yo anhelo que mi disposición siempre esté al máximo para honrarlo y agradarlo. Entonces, por eso se dice en el canto, tu talit me trajo sanidad. ¿Qué significa eso? Señor, tú obedeciste los mandamientos a la perfección. Tú fuiste fiel al Padre. Tú cumpliste todo lo que la Torá mandaba, incluyendo derramar tu sangre. Porque eso es un mandamiento en la Torá, que cuando hay pecado tiene que haber derramamiento de sangre y Él lo cumplió por mí. Por lo tanto, como lo hiciste, Señor, eres mi sanador, eres mi salvador, eres mi restaurador. En otras palabras, tu obediencia te colocó en esa posición donde me pudiste salvar. Y el talit representa la obediencia, hermanos, a los mandamientos y a la palabra. Por eso, con tu talit, Señor, me trajiste sanidad. Con sus llagas, obviamente. Con su sacrificio en la cruz, por supuesto. Por su sangre, amén. Pero se fincó en su obediencia. ¿De qué hubiera servido la cruz
¿De qué hubiera servido los clavos, la sangre, las espinas, la muerte, si no hubiera habido obediencia en nuestro Señor? De nada. ¿Saben qué hubiera pasado, hermanos, si Yeshua hubiera pecado? Él hubiera tenido que morir por su propio pecado. Y no nos hubiera podido salvar a ninguno de nosotros. Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Él por habernos salvado.